Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando, como siempre en estos días, sobre el Evangelio de San Lucas. Nos estamos concentrando en el capítulo 12, el espíritu y el triunfo, decíamos, de los que esperan en Jesús. Anteriormente hablábamos sobre el espíritu perverso, capítulo 11. Ahora nosotros entendemos que tenemos dos actitudes aquí en este capítulo 12, como se nos presenta. Dos actitudes básicas que pueden tomarse frente a Cristo. ¿Cuáles son estas actitudes básicas de las que nosotros estábamos hablando y seguiremos un poco reflexionando que uno puede tomar ante esta llamada de Cristo? La primera es la actitud de aquellos que confunden el Espíritu de Dios con el demonio. Su pecado no va directamente en contra del Hijo del Hombre. No discute sobre rasgos del Mesías, sobre formas de entender al Cristo. Todo eso bien pudiera tener algo positivo. Peca en contra del Espíritu el que rechaza la actuación de Dios que se realiza en Jesucristo. Esto es entonces el pecado contra el Espíritu Santo. Justamente el capítulo 12, versículo 10, dice: al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Pero qué quería decir esto? ¿Cómo explicamos y decimos que justamente ir contra el Espíritu Santo significa el rechazar directamente la acción, el actuar de Dios que envía a su Hijo para salvar al mundo? Upeago dice entonces el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el espíritu, la intención, el deseo nada más y nada menos de Dios Padre, de entrar en nuestra historia a través de su Hijo, es decir, la segunda persona, como Dios se manifiesta. Dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia historia, hace un camino de salvación en medio de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo justamente los judíos o el judaísmo? El judaísmo lo que está haciendo es rechazar este accionar de Dios. Es decir, Doro Wero Viai, Doro y Cuasein va Evela Bellahina, va encarnación, Vicon va Eñandeyara o Uñande Aputebe, Vicon. A pesar, atención, de que el Antiguo Testamento, dentro de las promesas, siempre estaba esperando la llegada del Mesías. Pero nosotros podemos entender, ¿verdad?, que después este mesianismo del que está hablando el Antiguo Testamento es simplemente un Mesías político,
un Mesías que puede liberarnos en sentido muy humano, en un sentido muy político y nada más. Sin embargo, nosotros entendemos y vemos, y los discípulos que seguían a Jesús, que el accionar de Dios va mucho más allá. Bueno, haupea entonces lando güero viaiva, haupea lando y cuasías y cuaimba eve, y por eso estamos diciendo que el verdadero pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo. El que rechaza la actuación de Dios que se realiza en Jesucristo y la atribuye al diablo. Encima la atribuye al diablo. Es decir, esto es lo que ellos están diciendo y esto es lo que están queriendo. Es la actitud del que ha escondido la luz que se le ofrece. La actitud del que se cierra a Dios cuando Dios habla. ¿Entienden? Porque aquí está el caracújinaco. A veces la dice el pecado contra el Espíritu Santo. Porque algunas veces cualquier orilla sobre todo las sectas, etcétera, cuando te hablan de la cuestión del Espíritu Santo, es entonces la actitud del que ha escondido la luz que se le ofrece, la actitud del que se cierra a Dios cuando Dios habla. Entonces, cuando Dios ha hablado, y Dios ha hablado a través de la encarnación de su propio Hijo, ¿entienden? De Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el judaísmo? El judaísmo lo que está haciendo es daikwaseimba eve, Yara, entonces no quiero escuchar a Dios, Yara pico oñe encarnata, Yara pico oiketa, ñande historia, alleva, ñande apitebe. Y esto entonces es el rechazo de quién? De la misma historia de salvación, de la misma propuesta de salvación, del mismo camino que ofrece Dios para la salvación y la redención de la humanidad. Y entonces, cuando el autor sagrado, es decir, cuando la comunidad cristiana comienza a reflexionar y luego San Lucas lo pone por escrito, te está diciendo, atención, todo puede ser perdonado, ¿verdad? Con respecto incluso a las ofensas contra el Hijo del Hombre. Pero contra ese espíritu, contra ese deseo de Dios, contra esa intención que tiene Dios, esa es entonces la fuerza, ese es blasfemar y pecar contra el Espíritu Santo, contra la misma intención de Dios, contra eso que Dios quiere para la humanidad, contra eso que Dios quiere para nosotros. Pero y se entonces pecar y blasfemar contra el Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace.
Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra. Durante la audiencia general de esta semana, el Papa Francisco volvió a expresar su preocupación por el deterioro de la situación en Ucrania. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Su mensaje resonó en particular en esta familia de Ucrania que estaba presente entre los peregrinos. Agradecemos al Papa que se preocupe por Ucrania. Él ve lo que está pasando en Ucrania y para nosotros la oración del Papa y del mundo es muy importante. El llamamiento de paz del Papa llega pocos días después de que Moscú reconociera a Donetsk y Luhansk como estados independientes de Ucrania y comenzara a desplazar tropas a la región. Mi familia está en Ucrania, están allí ahora. La situación en Ucrania no es fácil. Pedimos a todas las personas que recen por Ucrania. Somos ucranianos, defendemos la verdad y la paz y esperamos lo mejor. Pedimos a todos que recen. Ucrania es un país libre e independiente. Victoria y su familia aseguran que los ucranianos están intentando mantener la calma a pesar de las tensiones. Ellos estarán en Roma una semana antes de regresar a casa con la esperanza de que la bendición papal traiga un poco de paz a su tierra. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos,
El don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros desde el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en este momento mirando las actitudes. Dos actitudes básicas dijimos que se pueden tomar frente a Cristo. La primera actitud es la del rechazo. Y ese rechazo es un rechazo a la intencionalidad de Dios. Y por eso se habla que es un pecado contra el Espíritu Santo, contra el deseo, contra el plan entonces histórico, nada más y nada menos que de la misma historia de salvación. Es como que yo me ponga y le diga a Dios, landeñan de yarare calculare yapogua uinalan de historia de salvación, seupawin de iguaseimba eve. ¿Entienden? Eso significa entonces pecar, blasfemar contra el Espíritu Santo. No aceptar entonces la encarnación, no aceptarle a Jesús. Y ese pues era el problema, ¿verdad?, que nosotros encontramos o encontramos en la comunidad judeocristiana o en la comunidad cristiana o en ese confrontamiento del contexto histórico entre el cristianismo y el judaísmo. La controversia es entonces la no aceptación de Jesucristo como Hijo de Dios, Dios que se haya encarnado y Dios que haya hecho un plan de salvación para redimir al hombre. Ahora la segunda actitud. ¿Cuál es la segunda actitud? Es la de aquel que sufre confesando a Cristo, aquel
que sufre, pero igual confiesa, ¿verdad?, a Cristo. El contexto de persecución, entonces, aquí está apareciendo. Un contexto en el que no le quieren a los cristianos, le están rechazando a los cristianos. Y entonces, en este contexto de persecución en que se sitúan las palabras que vienen a continuación. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la Gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. ¡Qué espectacular! Esta es entonces la verdadera entrega, ¿verdad? Nosotros podemos decir el verdadero amor, el verdadero amén. Amén, que dice, ese. Eso quiere decir amén, adherirse. Esta es verdad. Amén significa una verdad total y absoluta, ¿verdad? Atención también incluso con nuestra traducción, que así nosotros algunas veces decimos, ¿verdad? Que así sea, que así sea. Es como decir que ojalá estoy conga urae, ayema. Sin embargo, para nosotros sabemos que en el hebreo, amén significa upeshaite, upea, cierto, peishagua dayayihumuay 8, ¿entendiste? Eso quiere decir amén. Upea goñandea lleva nuestras oraciones o cuando nosotros terminamos, concluimos, ¿verdad?, un momento de oración, de encuentro personal, siempre decimos amén. Porque el amén significa yo me adhiero. Esto es así, esto es verdadero. Estoy totalmente, entonces, adherido a esto que se me propone. Y entonces, aunque se encuentre perseguido, el hombre no está solo. Así lo ha precisado el Evangelio cuando afirma, cuando les lleven a los jueces, a las autoridades, no tengan miedo sobre lo que ustedes van a responder. El Espíritu Santo les enseñará en aquella ocasión lo que ustedes tendrán que decir. Es el Espíritu que Dios concede a los que oran. Es la fuerza que da el Cristo a los que sufren por su nombre. Es el principio de verdad que el judaísmo ha rechazado, condenando al Señor como poseso. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es demasiado lindo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos reflexionando. Esta es la actitud, entonces, esta segunda actitud del cristiano que se pone a luchar, a ponerse en contra de todas aquellas adversidades, porque la persecución ya huerecota gatuete. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube,
ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram
YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestra reflexión sobre este hermoso pasaje del Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en el capítulo 12. Aquí hablábamos del Evangelio desde el versículo 4. ¿Cuál es el verdadero amor? O mejor dicho, ¿cuál es el amor y la fuerza que nos empuja para que nosotros podamos vencer y podamos luchar contra toda persecución, contra todo mal? Algunas veces ya queremos tirar la toalla, lleva. ¿Verdad? Es como esa tentación, el Satán, ¿verdad? Esa tentación que no nos deja ir hacia adelante y entonces como que perdemos fuerza. Pero sin embargo, ante esta situación, es el Espíritu Santo, esta segunda actitud, que les enseñará en aquella hora lo que ustedes tendrán que decir. Eso lo encontramos en el versículo 11, cuando los lleven ante las autoridades, en las sinagogas, ante los magistrados. No se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Qué interesante también aquí, ¿verdad? Vuelve la cuestión del Espíritu Santo. Cuando nosotros decíamos blasfemar contra el Espíritu Santo, decíamos que era blasfemar contra la misma intencionalidad que tiene Dios, la intención que tiene Dios con su misma historia de salvación, con ese proyecto de salvación para con nosotros. Pero nosotros decíamos como que lo rechazamos. Entonces, como que lleva. Entonces, eso es blasfemar. Entonces, estamos blasfemando en realidad contra Dios, ¿verdad? Contra Dios directamente. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la historia de salvación, el plan de salvación de Dios para la redención. Y entonces, por eso, aquí nos está volviendo a decir, fíjense, que si es el Espíritu Santo que Dios concede a los que oran, es ese Espíritu Santo el que les enseñará en aquella hora lo que ustedes tendrán que decir. Entonces, quiere decir que es justamente el adherirnos al plan de salvación de Dios. Entonces, queridos hermanos, esto es importante, saber, conocer cuál es el plan de salvación, qué es lo que Dios quiere, hacia dónde Dios está apuntando. Entonces, esto es lo esencial y esto es lo fundamental, queridos hermanos. Esto es entonces lo que nosotros verdaderamente encontramos aquí como elemento esencial que nos tiene que llevar ¿hacia dónde? Y nos tiene que llevar hacia Cristo, hacia Dios. Nos tiene que dar fuerza para poder vencer todas estas tentaciones, todas estas dificultades. ¿Se dan cuenta entonces cómo estamos concibiendo y cómo Lucas está entendiendo lo que significa la fuerza del Espíritu Santo? La fuerza del Espíritu Santo es la misma convicción que trabaja dentro de nuestro corazón. Esa es la fuerza, ese es el accionar de Dios en nuestra vida. Es entonces el principio de verdad que el judaísmo ha rechazado, condenando al Señor como un poseso. Entonces, vengo un botaviraigo, a ver, vengo itavirahilento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están diciendo de Jesús, o eso es lo que pueden decir de nosotros. ¿Pero por qué? Porque justamente nosotros que estamos apuntando, nosotros que estamos queriendo salir adelante, queremos ofrecer algo, estamos ofreciendo la novedad, la renovación. La ñande yara uayeba hoy ya cañan de hina.
Pero entonces, ¿qué está haciendo el judaísmo? El judaísmo lo que está haciendo es rechazando, no está aceptando. Y por lo tanto, rechaza condenando al Señor y peor aún, le está diciendo que todo lo que está haciendo, todas las cosas lindas, toda la renovación, todo ese espíritu de renovación que está ofreciendo ahí, cuando oyapó por el poder de Belzebul, por el poder del demonio, ¿entienden? Entonces ahí está lo negativo. Sobre el campo del espíritu se juega en esta sección la lucha decisiva. Vamos a ver cuál es esta lucha decisiva, porque la segunda actitud que nosotros tenemos es justamente la fuerza del espíritu que nos infunde lo positivo para vencer lo negativo. Por lo tanto, es la lucha del confesar a Jesús. Confesar a Jesús. Entonces, aquí encuentro la salvación. A veces hay yujuina. Hamoto va a ser aguataco, a veces hay cuaina, va a venir de yara, yerurese. Esta afirmación o este rechazo son definitivos. De parte de nosotros, entonces, la fuerza del Espíritu nos ayuda a tomar y a decidirnos. Con el aspecto positivo, ¿por qué? Porque nosotros justamente nos jugamos del todo por el Señor. O también, atención, lo que justamente le está pasando al judaísmo, de un rechazo total y absoluto. Pero siempre la decisión es nuestra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy Dios, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma
y nos da la posibilidad de seguir reflexionando y dar pasos muy concretos en nuestra vida cristiana, queridos hermanos. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 5, versículo 9 al 12. No se quejen, queridos hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Miren que el juez está ya a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Han oído ponderar la paciencia de Job y conocen el fin que le otorgó el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni pronuncien ningún otro juramento. Su sí sea un sí, su no sea un no, para no exponerse a ser juzgados. Queridos hermanos, una vez más entonces, aquí Santiago nos está invitando a la justicia en síntesis. Dicatuila yala la pareja lleva, dicatuila ñaneshi o cualquier uroreire. Santiago en realidad nos está invitando y nos está pidiendo que seamos pacientes por una parte, pero la paciencia que significa ñande ya ya guapu, ya calcula, ya japoná, nos está llamando entonces a un discernimiento. Ya ikuapona amba epala ya pohina, amba eisha pa ya pohina, ya yapopona hanguaisha peñandera pea lleva. Dicatuila ñaneshi onte handicatui la peisha tarowaisha ya yapo peñandera pe. Escuchen, miren, vean, júzguense primero interiormente. No juzguen externamente simplemente por lo que les viene desde el sentimiento, sino que procuren antes que nada mirarse interiormente. Procuren entender cuál es la propuesta de Dios para hacer ese camino de paciencia. Y nos pone como ejemplo a Job. Así como Job, que todo sufría, pero sin embargo en la paciencia reconquistó y se ganó de nuevo la gracia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, queridos hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas su organismo, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra.
que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, el Evangelio, que según el cardenal Martini tantas veces hemos dicho, y espero que ya lo recordemos y lo sepamos porque me parece tan acertada esta reflexión del cardenal Martini cuando dice que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio para los ya avanzados en la vida cristiana. Ya más allá coma lo elemental, lo básico en el seguimiento de Jesucristo. El caracú del mensaje, a ver cómo nosotros vamos a entenderlo y cómo nosotros vamos a meternos seriamente en este evangelio, comprender, ¿verdad?, con todos los detalles que nos está presentando. Bueno, entonces decíamos que la afirmación de la lucha del confesar a Jesús o negar, esta afirmación o este rechazo, estoy a favor, me juego por Jesús, me adhiero a esta propuesta de vida. Ese es uno. O si no, el otro también, ¿verdad?, que es un rechazo de mi parte, es ir en contra justamente de ese plan de salvación de Dios. Entonces, estas actitudes son actitudes definitivas. Es decir, ñandé la yaetagina peñan de yarare non debe. Shepea tabasheamos. Pero somos nosotros, dentro de la decisión que tomamos nosotros, queridos hermanos. Y entonces, no hay para el hombre otro lugar de apelación posible. No hay. Entonces, la apelación es un encuentro, ¿verdad? Un interpelar que nos hace el Señor. Es decir, el Señor que nos llama, el Señor que nos pone delante de una situación en que nosotros vamos a decir, me adhiero totalmente al Evangelio. Porque ajesha hay cuá lleva. Es decir, que nos lleva a la felicidad y que nos lleva a la realización humana. Pero por otra parte también nos está diciendo, bueno, aquí está, si es un rechazo, el rechazo es porque endere ya pues no vea. Entonces quiere decir que hay situaciones que no han madurado en nuestra propia vida. ¿No entendéis? Daya cuay, daya cacuay. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Por eso entonces teníamos, ¿verdad? Y este versículo me parece esencial desde el versículo 8 hasta el 12, cuando nos habla de la valentía del hombre, es decir, de cada uno de nosotros, para reconocer al Hijo de Dios, para reconocer al Hijo del hombre. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Aquí entonces está, uno se juega, pero me juego a favor o me juego en contra, o me juego con el rechazo, ¿verdad?, de Jesús. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Esto también es esencial que nosotros tengamos en cuenta, que tengamos en consideración. La ñande oía llevalanda yacacuaino, ayacacuarangüeña ñiñilla. Evidentemente que después tampoco nosotros vamos a ser capaces de reconocer al Cristo, de reconocer a un Dios que se ha encarnado y que ha entrado en nuestra historia. Y es lo que justamente pasa con el judaísmo. No llegan a reconocer en la propia historia a Dios que se ha encarnado, a Dios que trae la salvación, a Dios que trae una propuesta de cambio, una propuesta de vida. Y entonces, queridos hermanos, pidamos también hoy nosotros, al concluir ya ahora nuestro curso bíblico del día de hoy, que podamos, ante estas dos actitudes, nosotros también, primero discernir bien, esa primera actitud y esa segunda actitud. Y ahora nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les fortalezca en su camino de fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos hermanos, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.